De la noche a la mañana la empresa por la parte belga, la matriz que estaba en Bélgica, la interviene el Banco Central Europeo y quiebra. La filial de España iba perfecto, pero bueno, nos arrastra. Y yo me veo con algo, tenía una posición muy buena, un buen salario para la edad que tenía y acababa de llegar y demás, y me veo de repente otra vez desde cero. Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero, que consiste en desnudar un poco los números de los invitados con el fin de aprender de su experiencia gestionando su dinero. Yo soy Sergi Benet y hoy estamos con Carlos Santiso, economista y máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB. Carlos es también la persona que está al mando de Icaria Capital, un fondo de inversión especializado en carteras de corte conservador. Mil gracias por venir y bienvenido al podcast, Carlos. Nada, gracias a vosotros por invitarme, encantado de estar aquí. Qué guay. Vale, pues nada, antes de nada, unas preguntas rápidas para ponernos en contexto, si te parece bien. ¿Edad? 36, ¿De dónde eres? Coruña. ¿Estudios? Hice ADE y 2 más. Vale. ¿Pareja? Bueno, estoy separado. ¿Y hijos tienes? Sí, uno, de 3 años. Muy bien. ¿Dónde estás viviendo ahora mismo? Coruña, ¿Y estás viviendo de alquiler o en propiedad? propiedad. Vale, ¿hipoteca estás pagando o ya está? Sí, estoy pagando hipoteca. ¿Y más o menos el precio, el coste de hipoteca, en cuánto estaría? Pues son unos 1.600 euros aproximadamente, más o menos. Vale, pues vamos al turrón. ¿A qué te dedicas actualmente, Carlos? ¿Cuál es tu foco? ¿Dónde se va tu tiempo? Pues, a ver, me dedico a muchas cosas y espero concentrarme en las que más me gustan en el futuro. Actualmente soy director de inversiones de un grupo de empresas aquí gallegas, un grupo potente empresarial. Dirijo el equipo que se encarga de gestionar el capital que genera el grupo. Eso por un lado. Por otro lado, soy empleado, soy gestor de fondos de inversión en Andbank, en la gestora Andbank. Gestiono Icaria Cartera Permanente y Icaria Capital Dinámico. Luego soy profesor en la Escuela de Finanzas de La Coruña, del máster de Bolsa, y luego, bueno, pues tengo un podcast como tú, Sergi, y lo considero también un trabajo porque la verdad que quita bastante tiempo, es tiempo bien empleado, con algo que disfruto, pero al final vas sumando todas las cosas y son muchas. Sí, son horas al final. No lo parece, pero hay bastantes horas detrás de un podcast. Sí. Vale, pues Carlos, ya conozco un poco tu historia y me ha encantado y la verdad es que me gustaría que pudieras compartirla también con la audiencia. ¿Cuál ha sido un poco tu progresión y tu evolución desde que empezaste a cobrar algo? ¿Y cuánto cobrabas en cada etapa? Vale, bueno, las cifras bailarán porque empecé a trabajar hace ya muchísimos años. Hace 15 años, creo. Ujú. Ya es mucho tiempo. Yo hice ADE, mientras que cursaba ADE fui jugador de póker, no voy a decir profesional porque no era mi oficio, pero bueno, me iba bastante bien mientras compaginé la carrera con el juego de póker, que para mí, bueno, no es un juego, matizarlo. En muchos países el ser jugador de póker está considerado algo eh, de mucho nivel. De hecho, luego comentaré que cuando estuve en Reino Unido me valoraban más el hecho de haber sido jugador de póker que el hecho de tener una licenciatura. En España no es así, está asociado con el azar, con la ludopatía, nada que ver. Hace como 5 o 6 años que no juego, la verdad lo dejé totalmente de lado, Ujú. pero decir que para mí es de los trabajos más exigentes que existen a nivel mental. O sea, era durísimo. De hecho, yo por eso abandoné, porque para mí era un estilo de vida excesivamente exigente y emocionalmente hay que ser muy, muy fuerte. Aproximadamente, gané uno de los torneos más importantes del mundo en PokerStars cuando eran las .com, antes de que entrara la ley de juego, que para quien no sepa qué es la ley de juego, la introdujo Zapatero y prohibió que pudiesen jugar los jugadores de todo el mundo entre sí, solo se podía jugar entre españoles. Y claro, los premios cuando se podía jugar a nivel mundial no tenían nada que ver con los que cuando se podía jugar a nivel español. Y bueno, pues gané tras pacto el Wednesday Quarter Million, que estaba entre los más grandes, que fueron unos 65.000 euros aproximadamente, y en total ganancias netas después de
gastos, porque como sabréis, los que conocéis cómo es el póker, pues para participar en torneos hay que gastar en tickets y al final las ganancias brutas no te dicen absolutamente nada. Puedes tener 1 millón de euros en ganancias brutas y ser un jugador perdedor. Ujú. En mi caso, en ganancias netas, más o menos fueron entre 130 a 150 mil euros en 5 años aproximadamente. Y tras finalizar la carrera, abandoné. Soy una persona muy disciplinada, o sea que cuando toma una decisión la toma y no tiene dudas. Decidí dejar el póker para poder tener un estilo de vida más sencillo, porque como digo, considero que es bastante complicado el estilo de vida de un jugador de póker, muy exigente. Entonces decidí dejarlo cuando acabé la carrera, no volví a jugar absolutamente nada. A ver, partidas esporádicas desde que lo dejé hace más de 10 años, pues igual he jugado 4 torneos, 5. Y empecé a trabajar en contabilidad para una empresa de construcción y bueno, pues a ver, de inicio, como en la carrera no aprendes nada aplicable a la práctica, pues de inicio está muy bien porque aprendes cosas nuevas y a mí me gusta mucho aprender sobre cualquier tema, o sea, me apasiona aprender sobre cualquier tipo de cosa. Entonces, como aprendía sobre algo nuevo, pues los primeros meses, muy bien, estás en el mundo profesional, aprendiendo cosas nuevas, te sientes útil, etcétera, etcétera. Todo fantástico, pero cuando ya llevas pues, más de un año ya sabes hacer prácticamente todo, es todo más tedioso, más mecánico, no queda mucha expectativa de aprender cosas nuevas, ya te empiezas a aburrir un poco. Creo que estuve trabajando, no llega a 3 años en contabilidad, llevando las cuentas de una empresa, bueno, facturaba no sé, unos 10 millones, 15 millones al año aproximadamente. Y tras eso decidí hacer un curso de banca, no tenía absolutamente ni idea sobre mercados financieros, ni idea, o sea, era un ignorante absoluto. Decidí hacer un curso de banca y era un curso de banca que la verdad que era bastante interesante, era muy intensivo, eran un par de meses, todos los días, como 4 horas. Y venían profesores de diferentes divisiones de un banco, que en este caso era el Banco Echeverría, el primer banco que nació en España, fue el primer banco de la historia de España, que luego se convirtió en una banca. Y te contaba, pues, el de derecho, la parte de derecho, el de compliance, la parte de compliance, el de cada uno te contaba su película, bastante bien, te daba una visión muy interesante de qué te podías encontrar en determinados trabajos. Y a mí me hizo clic la clase del director de mercados de Abanca, que es Juan Luis Zúñiga, creo que se llamaba. Me quedó grabado esa persona y la clase que nos dio. No era una clase, pues, práctica, era una clase más teórica, una clase de objetivos en la vida, era una clase más de psicología, pero relacionada con las finanzas y me pareció brutal, o sea, me pareció increíble. Y como digo, como soy muy disciplinado, con una capacidad de sacrificio muy alta, hasta ese día no me enteraba de nada en las clases, literalmente, y no me importaba demasiado. Decía, bueno, esto tampoco es lo mío. Pero desde ese día dije, todas las clases que me quedan, los conceptos que no sepa, me los voy a apuntar y cuando llegue a casa me los voy a mirar hasta que lo sepa entender al 100%. Pues a partir de ese día empecé a hacer eso. A partir de ahí, aprender nuevos conceptos, empecé a entender pues qué eran los tipos de interés, qué era el Euribor, qué era la inflación, aspectos tan básicos que en la carrera das muy por encima y de una forma muy abstracta que realmente luego aplicados al día a día no estás preparado para ello. Me gustaba y al entender luego las clases, pues la verdad que se me hacían bastante más entretenidas. Acaba el curso y la situación laboral en aquel momento, hablo de hace bastante más de 10 años, en aquel momento no era muy buena en España, imaginaros, estamos hablando después de la crisis financiera, y pues el curso que era del Banco Echeverría a banca, al final para los alumnos que aprobaban eran 60, creo que aprobamos 10, 12, te ofrecían poder trabajar para ellos después de hacer una entrevista y yo tenía la expectativa de, bueno, pues me voy a encontrar un trabajo bueno y demás. Pues lo que me encontré es que nos ofrecieron a los que aprobamos trabajar de cajero en el banco, que no me parece un mal trabajo, de hecho está increíblemente bien remunerado. La verdad que para el nivel de exigencia que tiene es un trabajo muy llevadero y que paga muy bien. Unos 1.800, 2.000 euros que para empezar y no tienes responsabilidades más, no tienes unas grandes responsabilidades. Creo que es un trabajo que está bastante bien. Pero como comentaba al principio, yo soy una persona que le encanta aprender y bastante ambicioso.
lo rechacé y decidí, de aquellas estaba ya con mi mujer, decidí hablar con ella y ver si podíamos irnos pues a Reino Unido o algo así. Decidimos irnos a Reino Unido, allí empecé trabajando en Máximo Duty, en Oxford Street, me asignaron la tienda de más tráfico, bueno, después de la de Regent Street, que es la flagship, pero Oxford, la segunda tienda de más tráfico de todo Londres, en Massimo Dutti, que a diferencia de Zara, que no tienes que ir al cliente, en Massimo Dutti sí que tienes que ir al cliente cuando entra, a preguntarle si necesita algo. Y la verdad que mis conocimientos sobre moda son negativos, no voy a decir cero, son negativos. Entonces, bueno, no era un trabajo en el que la verdad que no me desenvolvía bien. Y mientras trabajaba, mi objetivo era encontrar algo de finanzas. Estaba trabajando y a la vez haciendo entrevistas en el mundo financiero. Siempre lo cuento, las entrevistas en Reino Unido, en Londres, son brutales, o sea, el nivel está en otra galaxia con respecto a España, al menos en las que yo he vivido en España, y es muy duro, es muy duro. Me he encontrado entrevistas de 2 en 2 con gente de muchísimo nivel, con indios, chinos, gente brillante, y tú estás ahí y dices, Dios mío, es bastante duro. Y luego cuando pasas las primeras entrevistas, pues te mandan a días enteros de pruebas, test, es una barbaridad, con 20, 30, 40 personas, bastante extremo. Estuve durante 4 o 5 semanas haciendo entrevistas continuamente y conseguí encajar al director de recursos de una pequeña firma de trading cuantitativo de la City, un trading floor compartido era. Y bueno, pues ahí entré y fue mi primer contacto con el mundo de la inversión, donde aprendí una absoluta barbaridad del mundo cuantitativo, que al final el mundo cuantitativo, para el que no lo entiendan, no es análisis de gráficos, ni patrones de líneas y demás, lo que podríamos considerar análisis técnico chartista, es más análisis matemático, parametrizar absolutamente todo y en medio, o sea, en función de determinados patrones de precios, bueno, infinitas variables, tú tener un sistema que a priori, bajo los análisis que tú hagas, los backtests y demás, sea ganador. Ahí aprendí muchísimo sobre este mundo, que fue el primero en el que me medianamente especialicé. Dediqué muchísimas horas al mundo cuantitativo. Estuve casi un año, pero estaba apuntado a un máster en Madrid, el máster del IEB de Bolsa y Mercados, que son unos 18 meses, por lo que cuando empezaba el máster me tuve que ir de Londres, me fui de Londres a vivir a Madrid. Hice el máster en Bolsa y Mercados, que la verdad que fue de las mejores decisiones en mi vida, no solo por lo que aprendí bastante, aunque ya iba con una buena base, porque desde el momento que mi cabeza hizo clic es que estudiaba todos los días. Entonces llegué al máster y prácticamente no aprobé el máster, sino que quedé número 2 a 2 centésimas del número 1, sin estudiar. Y lo digo honestamente, no estudiaba porque tenía un trabajo al que dedicaba 60, 70 horas mientras hacía el máster, entonces era absolutamente imposible preparar los exámenes debidamente. Pero debido a esa caña que le metí al tema de la formación todos los días, me fue sencillo y a pesar de eso aprendí mucho sobre los aspectos más desconocidos, que son el mundo de la renta fija, los derivados y demás. Digamos que me sirvió de mucho para mi vida profesional. Y ahí lo más importante fue las relaciones que hice, las amistades, la red de contactos y demás, sin ninguna duda. Además del aprendizaje, eso es clave. Como contaba, mientras estaba en el máster, estaba trabajando y en este trabajo llego a Madrid, chaval que viene de la Coruña, bueno, en este caso de Londres, pero un gallego con su acento. No soy de familia rica, ni tampoco tengo apellido ni nada, por lo que las cosas, siendo sincero, son bastante complicadas en el mundo de las finanzas con estos condicionantes. Y empiezo a aplicar a trabajos y a pesar de haber estado trabajando en Londres, donde los ingresos pues más o menos eran unas 2.000 libras, que 2.000 libras de antes no tienen nada que ver con las de ahora, porque la libra de aquellas recuerdo que estaba a 1,45, 48 aproximadamente. Eran unas 2.000 libras que no daban para mucho porque vivía en un piso de 13 metros cuadrados y no es por decir, tenía el plano para intentar encontrar la organización más eficiente del piso
es real. 13 metros cuadrados, 13 ¿cómo? metros cuadrados y me costaba 1.300 euros, 1.300 libras, que de aquellas eran 1.800 euros. Entiendo que o sea, no estaría todo dentro, habría un baño fuera No, compartido, no, una los 13 cocina. metros eran con baño, sí, sí. Con baño y cocina. Sí, sí, todo. Tendrás que pasar alguna foto, ¿eh? Para que Sí, podamos sí, tengo, compartir. tengo, tengo, tengo. Vale. Y hablamos de 1.800 euros. Entonces, bueno, la verdad que la experiencia de vida de Londres a nivel personal creo que fue de las que más me ayudó a aprender, porque es un entorno tan extremo, todo va tan rápido, que o aprendes a marchas forzadas o te come la ciudad. Pero bueno, sí que es duro, ¿eh? Es duro. Y sobre todo a mí, que me encanta comer, la comida en Londres es nefasta, salvo que tengas mucho dinero. En ese caso es espectacular. Pero para la gente de a pie es nefasta. Y como digo, llego a Madrid, un chaval gallego con mis condicionantes, pues tampoco tenía mucho que hacer en el mundo de las finanzas. Siendo tan joven y con tan poca experiencia, tenía experiencia de un año en Londres, hago una entrevista para una multinacional belga y al director de Financial Planner, que era como gestores de patrimonio, que gestionaba el patrimonio de grandes cuentas y demás, le llama mucho la atención mi pasado como jugador de póker. Y gracias a eso dice, bueno, te voy a dar la oportunidad, pero la oportunidad suponía entrar a trabajar como becario poniendo mi coche y cobrando 400 euros en Madrid. Joder. En Madrid, que además a mí personalmente me gusta vivir bien y entonces vivía en el barrio de las Letras, o sea que no daban los ingresos, evidentemente no daban. O sea, de 2.000 libras en Londres a 400 euros de becario. Sí, más o menos es equivalente el salario, porque Londres es infinitamente más caro que Madrid. Entonces, tampoco te creas que el salto es a, Dios mío, no, porque Londres si haces algo de vida es carísimo. Y entonces, bueno, pues 400 euros poniendo el coche, eso sí, me pagaban la gasolina y los gastos, imagina, para vivir en Madrid. Entro y bueno, pues era gestionar clientes, pero al ser becario, pues la mayoría me decían que era para ayudar y había un montón de clientes desatendidos que no estaban asignados a nadie porque pues no habían encajado o lo que fuese. Perdona, ¿qué edad tenías en ese momento? 25, creo, 24 o 25 Vale, aproximadamente. vale, vale. Entonces me cojo la lista de los clientes que no estaban asignados a nadie porque no interesaban, eran cientos, y monto un discurso de, bueno, esto es una reasignación de clientes, estamos dándole una vuelta de enfoque, tal, 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 y me llamo a los cientos de clientes que no estaban asignados. De esos cientos de clientes que no estaban asignados, consigo juntar 2,5 millones de euros para gestionar yo como becario, que es rascar de la nada, y llama la atención de la persona que me contrata, llamó mucho la atención, pero sobre todo el director de operaciones, que era un ex directivo de Banesto en su día, llama mucho la atención y como que me apadrina. Y a partir de ahí, pues me empieza a asignar clientes gordos, me suben de salario, subo a creo que unos 25.000, 26.000 brutos aproximadamente. Esto en un periodo de 3 meses, subí muy rápido. Y conforme me empiezan a asignar nuevos clientes, pues la verdad que ven que los clientes que me asignan están súper contentos, que todos delegan el 100% de su patrimonio en mí, vamos, que todo va muy, muy bien y me empiezan a asignar las conferencias sobre mercados de la multinacional y empiezo a dar conferencias. Al dar las conferencias, mucha de la gente que las veía pedía, quiero que me asignen a Carlos Santiso, y eso hace que, bueno, al final se monta una bola de nieve y me junto en menos de 12 meses con 6, 8 millones de euros. Yo que había entrado como becario, me suben a un salario, creo que eran 40.000 fijo más variable, o sea, un buen salario ya para el poco tiempo que llevaba. Y bueno, pues yo muy contento porque la verdad que era un trabajo que me apasionaba, que se me daba bien y todo maravilloso. De la noche a la mañana la empresa por la parte belga, la matriz que estaba en Bélgica, la interviene el Banco Central Europeo y quiebra, la filial de España iba perfecto, pero bueno, nos arrastra y yo me veo con algo, tenía una posición muy buena, un buen salario para la edad que tenía y acababa de llegar y demás,
y me veo de repente otra vez desde cero. Pero como en el máster había destacado, digamos que era uno de los alumnos que más destacaba, el director del máster, que era el presidente de una gestora, Alfa Plus, en Madrid, ya me había ofrecido trabajar para Alfa Plus. Lo que pasa es que no me ofrecían un salario como el que estaba cobrando en ese momento. Y cuando quiebra, pues le llamo y me voy para Alfa Plus a hacer básicamente lo que estaba haciendo en la multinacional belga que se llamaba Optima. Y nada, pues el salario prácticamente idéntico, mucho trabajo porque al final es traspasar a los clientes de una entidad que desaparece a la otra y bueno, eso crea ciertas incomodidades, pero la verdad que los vínculos con los clientes siempre es algo que he hecho. Me gusta estrechar lazos con los clientes. Para mí no es una relación profesional, muchas veces se convierte ya en una relación personal. De hecho, muchos de los clientes de esa etapa son a día de hoy amigos míos. Ya ni miran cómo van los fondos, ya es una relación de una confianza extrema. ¿De cuántos clientes estaríamos hablando? Has hablado de patrimonio, pero ¿cuántas personas son? Unos entre 60 y 80 clientes aproximadamente. Vale. Sí, 60-80 llamadas, 60-80 reuniones, fue bastante estresante, la verdad. Uh-huh. Y estoy allí, todo muy bien, todo fantástico, mucha presión porque me meto en un segundo máster mientras trabajo y al final las horas no dan, etcétera, etcétera. Y cuando estoy en Alfa Plus, pues me ofrece el dueño de un grupo de empresas de aquí de Galicia, muy potente, pues lo que comento al principio, que es dirigir el equipo que lleva las inversiones del grupo de empresas. De inicio digo que no, pero mi exmujer no estaba contenta en Madrid, quería volverse a La Coruña y al final las mujeres ya sabemos que tienen un poder de decisión muy elevado, por lo que acaba convenciéndome para aceptarlo al cabo de 3 meses aproximadamente y abandono Madrid y me voy para La Coruña. Monto el equipo, salario básicamente un poco más del que estaba, pero más o menos el mismo. Empiezo también monto 2 fondos de inversión con Esfera Capital en ese momento, que el capital inicial pues es de mis clientes y de la empresa para la que trabajo. Y bueno, pues un poco no eran lo que son hoy en día porque no había ni la disponibilidad en tiempo ni los recursos, de hecho no los comercializábamos, no hablábamos de ello, etcétera, etcétera. Y a partir de, creo que fue en mayo de 2020, si no me equivoco, o sea, hace año y medio, sí que damos una vuelta de tuerca a los fondos, les damos un enfoque diferente, creamos el 7 de mayo la cartera permanente, empezamos a comercializarlo como tal, a los fondos los convertimos en fondos de corte conservador. Digamos que lo que existía antes en esos 2 fondos, que siguen siendo los mismos, no tiene nada que ver con lo que son a día de hoy, porque por recursos y por tiempo, por mi parte, fuimos capaces de darle un enfoque mucho más profesional. Y a partir de ahí, cuando creíamos que ya teníamos un producto muchísimo más apropiado, empezamos a comercializarlo y es cuando creé mi cuenta de Twitter, que empezamos hace año y medio desde cero y ahora mismo hay 19.000 seguidores. Creamos la página web, creamos todas las cosas y conseguimos pasar pues teníamos 100 partícipes en mayo de 2020 y actualmente tenemos más de 1.300. Ha sido un crecimiento espectacular. Uh-huh. Y es en el momento en el que estoy. Cuando volví a Coruña, pues me contactó la Escuela de Finanzas de Coruña para ver si quería dar clases allí, porque la docencia es mi gran pasión con la gestión. Y bueno, pues ahora compagino todo lo que comentaba al principio. Esa ha sido mi historia, más o menos. Qué bueno, Carlos. Se intuye mucho que te lo has currado y que hay mucha meritocracia ahí, te lo has ganado a pulso. Y nada, me gustaría tirar un poco atrás, si te parece bien, para entender un poco la parte más curiosa, quizá, que es la del póker, que es lo más atípico. Como un gestor de un fondo, de 2 fondos y alguien que está tan metido hoy en día en el mundo de las finanzas, la inversión, los mercados, ¿cómo empieza en el mundo del póker? ¿Qué te llevó a empezar a grandes niveles, meterte en torneos? ¿Cuáles son realmente los costes de estos torneos? Si pudieras contar un poco. Sí. A ver, cuando yo empiezo a jugar al póker, que tenía 19 años,
no tenía ni idea del mundo profesional ni de nada. Yo era simplemente un estudiante de universidad en Santiago, que era la cuna de Galicia de los estudiantes universitarios, y te imaginarás, al final no tiene nada que ver la persona que era de aquellas con la que soy hoy en día. ¿Qué me llevó a empezar? Pues que mi grupo de amigos de Lugo, que tengo una pandilla allí en Lugo a la que tengo mucho cariño, jugaban y me dijeron un día, estamos jugando al Holden, no es al póker que se solía jugar antes, que era con descartes y demás. Estamos jugando al Holden Poker online, es muy divertido, tienes que apuntarte un día, y a mí me sonaba chino, pero bueno, un día llegué a casa y dije, ya que me lo venden así, voy a mirar qué es esto. Estuve leyendo un poco, metí 10 euros en una cuenta de póker para probar y vamos, básicamente perdí los 10 euros yo creo que no llegó al minuto y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, como ya te digo, al final una constante en mi vida es que me gusta mucho aprender sobre cosas que me interesan, y desde luego que eso, lo que veía, me interesó. Entonces empecé a leer y a estudiar un montón de las mecánicas de juego. O sea, a mí no me gusta el azar, no me gusta el jugar por jugar, no me gusta la ruleta, no me gusta el blackjack, no me gusta nada de eso, no me gustan las apuestas deportivas, absolutamente nada. Y eso que considero que las apuestas deportivas, si tienes un know-how en un determinado nicho, se puede ganar, pero yo no lo tengo, por eso para mí sería puro azar, no me gustan nada. Incluso la lotería, que jugaba por si se hacía rico el vecino o los de mi empresa, ya ni siquiera eso. No es algo que me llame la atención, pero veía que detrás de esto había mucha ciencia, porque empecé a ver vídeos y veía que al final los grandes jugadores eran siempre los mismos los que ganaban. Vamos, que había un patrón, no es que cojas a las 50 personas con más suerte del planeta y estén siempre ahí ganando dinero, no, eso yo que soy una persona de números sé que no es el caso, entonces tenía que haber algo detrás. Compré un par de libros en inglés, creo que uno lo había escrito un jugador profesional, campeón del mundo, Doyle Branson, uno que juega con sombrero de vaquero, muy mítico. Y básicamente me estuve formando y sobre todo viendo muchos vídeos de jugadores profesionales donde explicasen un poco las cartas que llevaban, por qué jugaban así. Intentaba encontrarle una lógica detrás de todo eso. Uh-huh. Y al final, pues con lectura, formación, viendo vídeos, vas juntando las piezas y vas montando un esquema de esto funciona así. Pero ya digo, es algo increíblemente complejo que evoluciona todos los años. Yo que hace 15 años era muy buen jugador de póker, muy bueno, a día de hoy me pongo a jugar y sería un jugador malísimo, porque es algo vivo, que todos los años evoluciona una absoluta barbaridad, porque se van encontrando nuevos sistemas de juego más eficientes a través de machine learning, a través de ordenadores, que es como juegan los jugadores profesionales ahora, con árboles de decisión y demás, y eso hace que el póker cada vez sea más eficiente, más informático, y dejes menos cosas pendientes de la subjetividad, lo cual pues te convierte en una máquina de ganar dinero en el largo plazo, porque en el corto plazo influye mucho lo que se llama la varianza. Entonces, bueno, me metí en eso y al poco tiempo de meterle caña ya empecé a ser ganador consistente. Empecé con 100 euros, con esos 100 euros jugaba torneos de 5 euros, de 10, que ni siquiera es lo apropiado, debería jugar. Lo normal, creo recordar, porque hace mucho que no juego, es jugar torneos que no representen más el 1% de tu bankroll. Tu bankroll es todo lo que tienes, que eran mis 100 euros. Entonces debería de jugar, en teoría, torneos de 1. Pero a mí jugar torneos de 1, la verdad que no me motivaba demasiado, entonces jugaba torneos de 10, de 5 aproximadamente. Con eso conseguí construir un bankroll de 1.000, luego de 5.000, luego de 10.000. Fui creciendo y cuando ya tenía un bankroll considerable de 10.000, pues ya empecé a jugar todas las semanas los torneos. Bueno, todas las semanas no, prácticamente todos los días había en una red que se llamaba Carbon Poker, era una casa de póker de la red Merge, que todos los días había el Daily Deep Stack, que ponías $109 y te daban muchas fichas, en este caso 10.000 fichas, que son bastantes fichas para lo que era de aquellas, ahora se juega con muchísimas más, pero de aquellas era un torneo largo de fichas por la estructura, un torneo largo en duración donde cuanto más largo sea y más fichas haya, más influye la habilidad. Y cuanto más rápido sea y menos fichas tengas, más influye la suerte. Entonces me gustaba mucho eso porque era un torneo de, no vamos a decir una entrada alta, porque una entrada alta son 1.000, 5.000, 10.000, 100 es una entrada normal,
pero donde podías desarrollar juego contra jugadores buenos. Y empecé a jugarlo todos los días y la verdad que lo ganaba muchas veces. Lo ganaba muchas veces. De cada 5 o 6 veces que lo jugaba, que son 600 y pico dólares, lo ganaba una vez y cada vez que lo ganas, creo recordar, me pueden bailar las cifras, pero eran 1.800 dólares, entonces me salía muy a ganar porque gastaba 600, ganaba 1.800, me quedaba un net de 1.300, todos los días jugaba y luego hay los torneos del domingo, que son los torneos más grandes, a día de hoy también lo es así, donde se juntaban más jugadores, cientos de jugadores, y participar también solía ser 109 dólares de aquellas, pero para el ganador ya hablábamos de premios de 10.000, 20.000 aproximadamente. Gané el torneo del domingo de la red de Carbon Poker, que fue un premio de unos 18 aproximadamente, ahí ya me puse con un bankroll de más de 30.000, y ya empecé a jugar en PokerStars.com torneos más gordos, pues a veces torneos de 250, 360 dólares aproximadamente. Esto eran torneos online. Torneos online. Vale. Jugaba a nivel presencial en el Casino de Coruña, que la verdad es que era, sin ninguna duda, el sitio donde era más fácil ganar, porque online tú juegas contra gente en los tickets a partir de 100 dólares. Hay gente buena, hay gente muy mala, pero hay gente buena. A partir de 300 ya la gente es buena y de ahí arriba ya la gente es muy buena. Pero en Coruña, cuando empezó el tema del casino a montar partidas y demás, eran stakes muy altos, o sea, de inicio se jugaba con ciegas. Para el que no sepa lo que son las ciegas, es lo que tienes que pagan 2 personas de la mesa por jugar y el resto no tiene que poner nada. Y la ciega pequeña y la ciega grande. Se jugaba con ciegas 5 euros, 10 euros, claro. Lo normal suele ser, para entrar largo de fichas, entrar con 100 ciegas. 100 ciegas de 10 es entrar con 1.000 euros. Se montaban partidas donde la gente entraba con 1.000 euros en Coruña y el nivel de aquellas, hablo de hace 15 años, era increíblemente bajo, pero increíblemente bajo. Era como jugar con niños. Entonces íbamos yo y mis amigos, sobre todo un amigo mío que se llama Paco, que era muy, muy bueno. De hecho, ganó el torneo más grande de PokerStars. Él ganó incluso un torneo más importante que el mío. Y íbamos él y yo normalmente un par de veces por semana allí a jugar. Y bueno, de cada 10 veces que íbamos, ganábamos 9. Era algo, ¿En serio? Sí, era algo increíble. Era extremadamente sencillo porque cuando no sabes jugar, la diferencia es abrumadora. Y es que no sabes ni por dónde te vienen los palos. Me pasa a mí. Ahora, si me pongo a jugar con alguien bueno, es que no sé ni por dónde me vienen. Y eso se nota un montón. Entonces, bueno, compaginaba el online con el presencial. Ya empezamos a jugar torneos de 300, de 500. Ganamos, bueno, no ganamos. Quedamos de tercero, que es como ganar en un torneo de 300 y ya nos dieron 38.000 dólares. Entonces ya nos fuimos a un bankroll de más de 60.000. Y la misma semana que mi amigo Paco ganó el Sunday Warm-Up, que era el segundo torneo más importante de los habituales, que eran 120.000 dólares, esa misma semana yo me piqué, porque siempre teníamos un pique personal, y dije, si tú ganaste un torneo de estos, yo tengo que ganar otro del calibre. Y ahí gané yo el Wednesday Quarter Million, que como digo, eran 68.000, casi 70.000 dólares. Esa misma semana ganamos los dos. Y ahí ya nos fuimos a un bankroll de más de 100.000 dólares, que era una absoluta locura. Y ya tenemos jugado torneos de 1.000 dólares de entrada, etcétera, etcétera. A ver, como digo, cuento la parte bonita, que ganamos mucho dinero y jugábamos con mucha cabeza y demás, pero también está la parte fea, que en el póker, si eres bueno, se gana a largo plazo. En el corto plazo influye la suerte. Entonces, que es lo que se llama la varianza. Entonces, emocionalmente, el estilo de vida que te da vivir de eso es muy caótico y emocionalmente muy montaña rusa. No es un estilo de vida que a mí me guste. A mí me gusta, evidentemente, pues tener una vida con emociones y demás, evidentemente, pero eso era extremadamente salvaje para mí. Y envidio, o sea, no envidio porque no echo de menos esa etapa de mi vida, pero la palabra sería admiro a la gente que es capaz de vivir de eso, porque
demuestra una fortaleza mental y emocional bestial. Para mí, de las más altas que hace falta para cualquier trabajo. Yo lo reitero, no volvería ni de broma a ello, ni de broma. La verdad que a día de hoy me pones una pantalla o una mesa de póker y me genera bastante rechazo. Carlos, una pregunta. Para los jugadores buenos a largo plazo, que digamos que influye menos el factor suerte, ¿realmente cuánto crees que depende de la suerte para un jugador bueno, que Cero. a largo plazo juega muchas manos? Cero. Nada. Es Cero. imposible que un jugador bueno pierda. Es imposible. Vale. O sea, a largo plazo, jugando muchas manos, ¿no? Tú juegas 100.000, 200.000 manos en un año y es imposible que si eres bueno pierdas dinero. Esa es mi impresión. O sea, por lo que yo he vivido. A mí me parece absolutamente imposible perder dinero si eres bueno. Absolutamente imposible. Bueno, matizo. Si eres bueno y eres capaz de controlar tus emociones, que es la parte más difícil. Puedes ser bueno y no ser capaz de controlar tus emociones, perder dinero, estar en una fase donde emocionalmente no estás fuerte o preparado para jugar niveles exigentes, meterte en torneos exigentes sin esa capacidad, entrar en ese bucle, en ese círculo, que sí que te puede llevar a, siendo bueno, perder dinero. Pero si eres una persona capaz de controlar las emociones y decir, estoy jugando mal, me voy a tomar un parón de una semana, un mes, lo que haga falta hasta volver más fuerte y mientras tanto me voy a formar. Si eres una persona capaz de hacer eso, es absolutamente imposible que pierdas dinero a largo plazo en el póker. Es que es más improbable que perder dinero en los mercados, de verdad. Porque para mí técnicamente es más exigente, incluso. O sea, es mucho más exigente. Qué bueno, me parece súper interesante. No sé si a la audiencia también, pero la verdad es que a mí me flipa el tema. Vale, pues entramos un poco más en temas de Icaria, quizá, de tu fondo, ¿vale? No sé si nos podías contar un poco como las bases, o sea, para alguien que no sabe cómo funciona este mundo, ¿cómo se monta un fondo realmente? ¿Cuál es el capital mínimo? ¿Y cómo funciona la retribución de un gestor? ¿Y qué es realmente el día a día de un gestor de un fondo? Pues es que digamos que la gestión se ha democratizado, no sé si es la palabra, pero como que hace años no era... Poder ser gestor de un fondo no era como ahora. Hace años era muchísimo más complicado. Hoy en día yo diría que si reúnes el capital, que es mínimo 3 millones, con 5, 10 ya es un proyecto interesante, y tienes la experiencia y formación, pues tú te vas a una gestora que está abierta, que sea un poco abierta de mente para proyectos externos y puedes montar un fondo. Diría que es así. En mi caso, tenía la experiencia, entonces eso fue mucho más sencillo porque tenía una experiencia profesional bastante alta y tenía el capital. Entonces, tenía la opción de montarlo con 5 o 6 gestoras. Al final decidimos Esfera porque era una empresa familiar, que es algo que a mí personalmente me gusta y bueno, pues lo decidimos por motivos entre ese y que económicamente pues el acuerdo para nosotros era el mejor. ¿Cómo es el día a día de un gestor? A ver, te cuento el día a día de solo mi parte como gestor, porque como hago otras cosas para no mezclar. La vida de gestor, la verdad que puede ser insufrible o apasionante. Creo que es una profesión 100% vocacional, igual que la medicina. O sea, alguien que no tenga vocación, pues es que no considero que pueda ser médico. Yo personalmente sería incapaz de ser médico. No puedo ver sangre, no podría. Para mí la inversión es exactamente igual, tiene que ser 100% vocacional. ¿Por qué? Pues porque al final, si tienes un fondo de renta variable, como es nuestro caso, pues tienes que estar todos los días leyendo las memorias de una empresa, reuniéndote con los equipos directivos, modelizando y acabas una empresa y vuelta a empezar, leer sobre una nueva empresa, reunirte con los equipos, modelizar y así de por vida. Entonces, para alguien que no es vocacional, acaba hasta las narices, porque además es que es súper exigente. No podemos decir que es un trabajo fácil, no, es muy exigente. Pero si te gusta, como es mi caso, es apasionante porque para alguien como yo, que me gusta muchísimo aprender, pues analizo una empresa que se dedica al tema de envases de vidrio para cervezas, para
entiéndeme, para ese tipo de industria y aprendes un montón sobre esa industria. Analizo al cabo de unas semanas una empresa que se dedica a la seguridad y mantenimiento para seguridad contra incendios y aprendes un montón de esa industria. Entonces estás constantemente aprendiendo de diferentes cosas que sí que en mi caso solo analizo empresas que creo que puedo entender al 100%, no analizo ni healthcare, ni biotecnología, ni nada que se vaya un poco de mi círculo de competencia, pero dentro de lo que yo considero que estoy capacitado para aprender, estás constantemente aprendiendo sin parar. Cuando juntas todas las piezas, eso te da una riqueza cultural, mental, brutal, para tener pues todo tipo de pensamientos, conversaciones. A mí me alucina, o sea, es algo que me parece brutal. Pero pues, otras personas entran en el mundo de la inversión y te dicen, yo quiero ser gestor, es mi sueño. Pero claro, cuando ven la realidad, ser gestor no es invierto, vendo, sube, va. No tiene nada que ver con eso, la gestión real. Puedes hacerlo, pero no es una gestión de verdad. La gestión de verdad es leer, aprender, pensamiento crítico, hacer autocrítica todas las semanas. Es este círculo, entonces no es para todo el mundo. Todo el mundo piensa que es algo apasionante, pues tampoco es tan apasionante. Es apasionante si te gusta aprender, pero no es algo de que veas el gráfico. Dios mío, ha subido mucho, voy a vender. No, no. Yo es que ni miro las cotizaciones. Entonces, bueno, pues ese es el día a día de un gestor, que para algunos puede ser brutal y para otros puede ser pues menudo coñazo. Por ejemplo, para mi exmujer o para mis padres, pues es un soberano coñazo. Les parece un aburrimiento. Y esto, o sea, ¿cómo se retribuye realmente? O sea, ¿a partir de qué capital empieza a ser interesante? ¿Qué costes tiene la gestión de un fondo? ¿Cómo funciona esta Pues, parte? a ver, esto depende mucho de la experiencia profesional que tengas y del proyecto que tengas. Si tienes experiencia profesional y un buen proyecto, una gestora va a estar más abierta a darte unas buenas condiciones, porque tú cuando montas un proyecto independiente, pues como puede ser Truvalio, como puede ser Valentum, como puede ser nuestro proyecto, tú negocias con la gestora, estos son los costes fijos, los ingresos fijos que va a tener la gestora, que suelen ser puntos porcentuales, pues un 0,30, un 0,40, un 0,50 o el 50%, depende, cada gestora tendrá su librillo. Y claro, si tienes un muy buen proyecto, una muy buena experiencia y mucho capital, tu capacidad de negociación es muchísimo más alta. O sea, las condiciones que conseguí yo en su momento no tienen mucho que ver con muchos otros proyectos, son muchísimo más ventajosas y ya son de por vida una vez se firman. Entonces, depende mucho de eso. Hay proyectos donde más de la mitad de lo que genera el proyecto se lo queda la gestora, hay proyectos como el mío, que no puedo decir los datos, pero que es bastante generoso por parte de la gestora. Y hay dos modalidades de retribución. Uno es asesor, que el asesor no puede meter las órdenes él directamente, tiene que emitir una recomendación de compra a la gestora y es la gestora quien compra y vende. Y si eres asesor, pues tienes que cobrar vía factura como autónomo o vía empresa, vía una EAFI. Es la forma que tienes de retribuir. O si estás en nómina como empleado, yo a todos los efectos soy empleado de Ambank, soy parte del banco. Pues es un contrato indefinido y tú tienes un acuerdo con el banco y ese acuerdo pues es tu retribución anual con un fijo y un variable. Digamos que son las dos formas más básicas, pero depende muchísimo. Lo más importante es el proyecto, los condicionantes de proyecto, experiencia profesional y volumen. O sea, en tu caso realmente tienes un sueldo fijo y un variable. Sí. Vale. Y no sé si se puede compartir o es... Estos temas no, porque ya son temas del banco, son temas ya más confidenciales y no, a ver, el sueldo fijo no es un sueldo fijo, se firma un sueldo fijo que por volumen del fondo, pues ahora mismo los dos fondos que yo gestiono tienen un volumen de 25 millones de euros aproximadamente. Entonces, con 25 millones de euros, las comisiones que generan los fondos, ¿cuánto es? Vale. Y descontando lo que se queda a la gestora, ¿cuánto queda para Carlos? Vale, pues de esto que tanto queda para Carlos, vamos a poner un fijo que holgadamente cubra y el resto en variable. Pero no significa que
yo tengo un fijo pase lo que pase. No, si el fondo, imagínate que en vez de tener 26 millones tuviese 5, mi salario fijo no tendría nada que ver con el que tengo actualmente. Vale, pero tu salario fijo, si el fondo capta más dinero, ¿sube? ¿O si pierde dinero, baja? Si pierde dinero, yo creo que baja. No puedo decirte la ciencia cierta porque no es decisión mía, pero yo creo que baja. Vale. Y si sube, no sube. Si yo lo pidiese, podría subir, pero no sube porque tengo el variable y todo lo que exceda del fijo que me corresponde a mí, pues ya lo percibo. Vale, Carlos, si quieres compartir en qué invierten estos dos fondos, más o menos. Pues uno es una cartera permanente, es equiponderado, oro, renta variable, bonos y liquidez. Uh-huh. Es una cartera permanente, bueno, diría que al uso, como la clásica, aunque los más puritanos podrían decir que no, donde nosotros hacemos una gestión en la parte de renta fija de la duración por el riesgo que conlleva hoy en día de la renta fija. Digamos que es uno de los matices que incluimos y sobre todo porque gestionar renta fija es lo más complicado de nuestro mundillo, es lo más desconocido. Y cubrimos la divisa en la parte que respecta a pues, flujos en dólares y demás. Eso en el fondo de cartera permanente. En el fondo dinámico invertimos en empresas y lo vemos como empresas. De hecho, ya te digo, yo cuando empiezo a analizar una empresa ni miro la cotización, ni la miro. Luego, cuando acabo de analizarla, pues sí, ya le puedo dar un vistazo. Pero no quiero que me sesgue el gráfico. Si veo un gráfico ultra alcista, decir, Dios mío, esto ha subido. No, yo quiero ver la realidad de la empresa y si me parece cara desde los números y luego ya pues puedo mirar el gráfico o no, depende. Y es un fondo de renta variable de corte conservador porque por medio de derivados reducimos la exposición que tenemos, no es exposición a renta variable del 100%, en 2020 la media ha sido del 43-44% y la volatilidad pues, de la renta variable ha sido este año el 16-17 y nuestra volatilidad ha sido de entre el 5,8 y 6,2, o sea, un tercio de la volatilidad de la bolsa. Digamos que los dos fondos son para personas de corte conservador. Yo no me considero conservador y aún así tengo el 100% de mi patrimonio invertido en los dos fondos porque considero que en el entorno actual es lo apropiado, la exposición y el perfil que tienen los dos fondos. ¿Y el dinero lo tienes repartido a partes iguales en los dos fondos o cómo? Partes iguales. Vale, y Carlos, llevas varios sombreros en tema de profesor y no sé si hay más fuentes de ingresos. Ahí sí que podrías compartir algo de números. Salvo el tema de Andbank, que es algo más delicado, sin problema. En el tema de profesor, pues cobro, creo que son 150 euros la hora. No llevo mucho control de los ingresos. La verdad que en eso soy bastante desastre. Ahorro y lo que ahorro digo, pues mira, ahorré tanto. Pero no soy una persona que tenga su Excel de estoy ingresando. No soy ese tipo de persona. Creo que son más o menos 150 euros la hora aproximadamente. Luego también hago colaboraciones para universidades y demás. También más o menos es el mismo importe, es un estándar, 150. Las más top igual te pagan 200 euros y poco más. Tengo la retribución por ahí, la retribución como director de inversiones, que es lo que comenté antes, y mi retribución como gestor de Andbank. Son mis tres. Vale. Tengo más ingresos, pero ya son minoritarios, son importes más pequeños. ¿Y de qué son otros ingresos? Pues, por ejemplo, en 2020 he sido colaborador de Seeking Alpha, que es una empresa de análisis internacional y bueno, he escrito no sé cuántos análisis, pero he percibido unos 3.000 y pico euros aproximadamente por esa vía y luego, bueno, alguna cosilla más, pues alguien me pide, ¿puedes darme una formación aquí? Pero cosas muy esporádicas. Vale. Y de lo que ingresas, Carlos, más o menos, ¿cuánto ahorras aproximado? Pues no me considero un ahorrador nato, no soy de la persona que tiene el Excel y dice, quiero llegar a la IF, no, porque disfruto muchísimo con mi trabajo y no quiero llegar a la IF, sinceramente. Si pudiese dedicarme a la docencia y a los fondos hasta los 65 o 70 años, lo haría encantado porque es lo que me gusta y me gusta mantenerme la mente activa y con retos. No me llama nada el tema de jubilarme ahora, absolutamente nada. Así que me gustaría pues tener un poco más de tiempo para mí, eso evidentemente sí, viajar
y ese tipo de cosas, pero no soy de las personas que tienen esa ambición y ese nivel de eficiencia con sus Excels. Entonces, mi nivel de ahorro es esporádico, o sea, es variable. Pues igual un mes puedo ahorrar, no sé, 3.000 euros y otro mes no ahorrar nada. De media igual he ahorrado todos los meses unos 1.500, 2.000, más o menos, al mes, Vale. este 2020. Pero es muy variable, ¿eh? Es que hay meses que ahorro mucho, hay otros meses que no ahorro nada, etcétera, etcétera. Vale. La IF, para quien no esté ubicado, sería la independencia financiera, que hablamos a menudo, independencia o libertad financiera. Vale, pues, y con este ahorro, ¿cómo lo haces? O sea, ¿vas invirtiendo mes a mes un poco casi de forma automática en los fondos o esperas X, vas acumulando hasta que inviertes? Invierto de forma automática, pero sin Ujú. automatizarlo. Antes lo tenía automatizado, ahora no. Eh, pues cuando me acuerdo, pues tengo en la cuenta tal, me meto y hago la aportación. Prefiero hacerlo así, no me gusta automatizarlo. No sé por qué, pero no me gusta. Qué curioso. Y sí, todos los meses invierto, pues tampoco tengo una norma fija de invierto tanto en este fondo, invierto tanto en este otro. Pues en el que ha ido mejor invierto una parte y en el que ha ido peor otra o en uno. Antes era muchísimo más metódico en cuanto a las aportaciones y demás. A día de hoy no. Lo hago de forma más caótica y tampoco creo que marque la diferencia Ujú. en el largo plazo. Vale. ¿Cuál fue tu primera inversión, si te acuerdas? Y más o menos cuánto capital invertiste y Sí. cuánto tenías ahorrado en ese momento. Sí, me acuerdo. Mi primera impresión, bueno, diré mis primeras porque hice una cartera el mismo día, entonces no sabría decir cuál fue la primera que compré, pero compré Telefónica, Mafre, Santander y Repsol. Más o menos unos 60.000 euros hace 14 años, aprox. Vale. 60.000 euros de primeras, ¿lo repartiste? ¿Y cuánto tenías ahorrado en ese momento o hiciste un all-in? Tendría ahorrados unos 80. Aquí puedo bailar, pero Vale. no invertí todo, me dejé un margen, pero no demasiado, ¿eh? Un margen de 10, 20, más o menos. Ujú. ¿Y por qué en estas empresas y qué fue lo que te hizo tirarte a la piscina e invertir de golpe 60.000 euros? Pues que en estas empresas, o sea, la decisión obviamente era la equivocada. Hoy en día no invertía en ninguna de las empresas que he mencionado ni loco, ni con descuento, vamos. No lo sé, empecé a leer mucho por internet, eran las empresas de las que más hablaba, estaban baratas, por análisis técnico y fundamental estaban en un buen nivel. Bueno, estas historias que se cuentan en algunos foros y demás. Básicamente yo no tenía los conocimientos que tengo hoy en día, me parecía que era lo más sencillo y aconsejable, lo más accesible, porque aquellas invertir no era como hoy, o sea, para nada. Mercados internacionales no era algo sencillo ni muchísimo menos. El mercado nacional era bastante más accesible. Entonces, básicamente esos fueron los condicionantes que me llevaron. Yo creía que estaba haciendo, vamos, que era Warren Buffett, ¿eh? Una selección brutal, pero Sí, al principio todos nos lo creemos un poco, ¿no? sí, sí. Vale, has comentado que tenías hipoteca. ¿Tienes algún pasivo más? No, no, no. ¿Alguna Bueno, a deuda? veces, pues algunas compras de tecnología, en vez de pagar al contado, aunque dispongo de un capital, de un ahorro importante, Ujú, pues imagínate, me acabo de comprar, te comentaba antes, unas gafas de realidad virtual para un simulador de conducción que ujú. tengo montado en casa. Y las gafas las puedo pagar al contado o financiadas al 0%. Pues prefiero financiarlas, no porque me guste tener deuda, sino porque si me están con inflación del 5%, me están financiando mi compra de forma gratuita y yo tengo un suficiente colchón como para pagar esa deuda en cualquier momento, pues es que no veo ningún sentido a no financiarlo. Es mi punto de vista. Para mí es muchísimo más eficiente. Sí, indirectamente es como conseguir un descuento. Claro, porque el dinero dentro de X años, porque estas financiaciones
La suele hacer el banco Cetelem, que es de BNP Paribas, al 0% y a 30 meses. Tu dinero dentro de 30 meses vale mucho menos que hoy. Claro. Al final tienes que descontarlo. Entonces, si me están dando, en vez de tener que gastar mi dinero hoy, lo puedo ir gastando durante 30 meses, es mucho más eficiente desde el punto de vista de la inversión. Vale, entonces el grueso sería la hipoteca. Más o menos, ¿cuánto te queda de hipoteca? De hipoteca, pues la mitad. Ahora mismo exactamente no lo sé, pero unos 100, la mitad. Unos 100. Más, pero Vale, no sabría exacto. vale. Vale, y entonces, patrimonio, ¿cuál sería? Actualmente, ¿contando la vivienda o solo los fondos y el líquido? Patrimonio neto, o sea, contando vivienda y descontando hipoteca, más o menos. Unos 400.000 aproximadamente, Vale. más o menos. ¿Y la parte más líquida, toda invertida en tus fondos? 100%. O sea, realmente tengo un ahorro para hacer frente a, no te voy a decir ni 6 meses, para hacer frente a un par de meses, porque tampoco creo que necesite más, no estoy en riesgo de perder mi trabajo y o sea, no veo esa condición que pueda suceder y en caso de que sucediera tengo el paro máximo, o sea, que nunca he estado en paro. Entonces Vale. tengo un colchón para, no sé, 2 meses, 3. El resto 100% invertido. También son fondos conservadores, o sea que tampoco van a moverse muchísimo en caso de que No, necesites. no. Se mueven poco y la verdad que yo duermo increíblemente tranquilo. A ese respecto tendré otras preocupaciones, pero desde luego que las inversiones no es una. Vale, en ese patrimonio, Carlos, ¿ha habido alguna herencia, donaciones? No. ¿Qué es lo que crees que te ha hecho perder más dinero en tu carrera? Perder dinero como tal, pero teniendo en cuenta lo que gasto. Porque es que nunca me he visto en tomar una decisión muy mala que me hiciera perder mucho dinero. Nunca me he visto en esa situación, la verdad. Sí que, bueno, pues cuando invertí los 60.000 euros, pues cayó el mercado, pero mantuve y al final prácticamente vendí en break-even o con ligeras pérdidas, pero nunca he tenido una pérdida de decir, he perdido mucho dinero, no. Al final, donde mi patrimonio podría ser mucho más elevado de lo que es si yo no viviese tan bien, pero es que es algo de lo que no quiero prescindir. Me Vale. gusta vivir bien, me gusta, pues si me apetece determinado capricho, dármelo y no pensar, es que si me compro esto, me voy a tener que jubilar más. No, eso no entra en mi modus operandi. Entonces, pues podría tener un patrimonio bastante más elevado si no tuviese el nivel de gasto que tengo. Vale, pues Carlos, ya estaríamos acabando. ¿Una persona a quien le estés muy agradecido? Una persona a quien le esté muy agradecido, a mis padres y mi hermano, porque son las personas más cercanas a mí y sin ninguna duda siempre han sido mi gran apoyo, o sea, increíblemente agradecido. A mi exmujer también, porque la verdad que toda la etapa profesional en mi caso ha sido extremadamente exigente y si no hubiera estado ella a mi lado habría sido absolutamente imposible a nivel mental aguantar todo eso. Y bueno, pues luego a determinadas personas con las que trabajé, que apostaron por mí, me dieron la oportunidad, pues es a la gente que más agradecido estoy. Qué bueno. ¿Alguna ONG con la que estés colaborando? ¿Alguna asociación? Pues mi empresa colabora activamente, de hecho es uno de los colaboradores más activos, con la Fundación Meniños. Todos los meses hace en Galicia el evento más importante a nivel gallego, solidario, es un evento que van cientos de personas y vamos, es mi colaboración todos los años, pues hacemos la contribución y es a día de hoy la colaboración que hago. ¿Y qué hacen? Un tanto abstracto. O sea, evidentemente es una organización con 25 años detrás, pero al final tú fíjate lo que hacemos. Atención directa a la infancia y adolescencia, programas de intervención psicosocioeducativa terapéutica, prevención desde la educación, generación y transferencia de conocimiento, incidencia social. Bueno, quizá enfocado a niños, ¿no? O sea, Claro, para ayudar a... no es algo de, pues es una ONG que lucha contra el hambre, contra el cáncer, es algo más enfocado a niños, adolescentes y demás. Vale, muy bien. Pues Carlos, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que me ha encantado, me ha encantado. No sé si quieres hacer un poco de autobombo, hablar de tu libro, digamos.
Tengo un libro para el que le interese profundizar en la cartera permanente, un libro que se llama El inversor conservador y un podcast que se llama Hablemos de inversiones y poco más. En redes, ¿cómo te puede encontrar la gente? En Twitter con el nombre de Icaria Cap, de Vale. abreviatura de Icaria Cap. Muy bien. Pues lo dicho, me ha encantado y mil gracias por tu nudismo y por estar un ratillo aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a ti por invitarme, que la verdad que es un podcast diferente y sí que me parece muy interesante que la gente dé su punto de vista más personal, más nudista. Exacto. Muchas gracias, Carlos. Que vaya muy bien el día. Nada, a ti, igualmente. Chao, chao. Chao.